Sé con certeza que muchos de nosotros utilizamos bastante la Play Store y prácticamente pues es donde tenemos y descargamos todo lo que usamos en nuestro celular a diario. Pero también a veces hay otras aplicaciones que tienen un costo adicional, que son muy buenas realmente. Hay algunas que tienen, digamos que solamente el privilegio para hacer premium y comprarlas, pero podemos beneficiarlo. Por eso vamos a ver, gracias a Francisco Chávez, uno de los suscriptores que me había sugerido hacerlo, de cómo podemos vincular nuestra tarjeta, cualquier tipo. En este caso vamos a hablar de la nueva, de la tarjeta Nequi Visa, para vincularla y cómo podemos comprar, en este caso sea un juego, sea una aplicación, o en este caso sea una película, sea un estreno, o también puede ser algún libro que queramos disfrutar, que queramos leer. En este caso las primeras sugerencias que nos hablan son de comida. Tal vez pensemos en ser buenos cocineros, o eso pensamos, pero voy a abrir un ejemplo, voy a abrir una de esas, voy a abrir esta de pizzas y empanadas que se ve muy provocativa. Este artículo entonces nos está mostrando dos opciones. La primera es una muestra gratis, es como un abrebocas, ¿sí? O más bien digamos un pasabocas pequeño de lo que realmente será. Pero si queremos comprarlo, queremos tenerlo todo, no, independientemente del artículo. En este caso solamente voy a mostrar de este libro. eh, pues tiene la opción. En este caso voy a mostrarles las dos opciones, cómo podemos agregar nuestra tarjeta y cómo podemos hacer la compra. Primero nos abre o nos dice libro electrónico, cuesta 12.000 pesos, y aquí automáticamente entonces nos dice agregar una forma de pago. Claramente debemos tener nuestro correo, en este caso nuestro Gmail, abierto y asociado con el celular para que automáticamente lo abra la Play Store y sea fácil pues de poderla manejar y que sepa que somos nosotros. Nos da tres opciones. La primera, use la factura de Claro. La voy a abrir. En este caso es donde nos van a cobrar, digamos, si somos postpago y estamos pagando un plan mes a mes con dicha empresa, en este caso porque mi operador es Claro. Y automáticamente entonces en nuestra próxima factura sería cobrada, digamos, esta compra además que llegaríamos a realizar. Entonces digamos que sería una de las opciones, pero no queremos esa, entonces nos vamos a devolver. Tercera opción que nos brinda, nos habla de canjear un código. Bueno, este código eh, son promociones o son códigos promocionales que nos dan una rebaja cuando vamos a hacer la compra. Si tiene uno, excelente, póngalo, no lo vaya a pasar por alto porque le va a beneficiar en su bolsillo. Y la segunda opción, que es la que nosotros necesitamos, es en este caso la tarjeta de crédito o débito que vamos a vincular. En este caso la tarjeta de Nequi Visa es de débito, entonces la que era anterior era Mastercard. Si ponemos aquí empieza por 2 era Mastercard, pero ahora Visa empieza con 4 y automáticamente no lo hace. Entonces aquí vamos a poner los datos, pero ya lo vamos a ver antes de ir a ver esos datos. La otra forma más fácil todavía, sin necesidad de abrir un artículo, es devolvernos. Nos vamos a nuestro inicio, bajamos y nos vamos hasta donde dice formas de pago. Automáticamente abrimos la opción formas de pago y aquí entonces nos dice otra vez usar la facturación de Claro, canjear un código o agregar tarjeta de crédito. De esa manera lo hacemos sencillo. Entonces vamos a agregar tarjeta de crédito o débito y automáticamente nos dan las mismas opciones. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a ir automáticamente a nuestra aplicación de Nequi, la vamos a abrir, nos vamos a ir a la tarjeta y ya les voy a mostrar, obviamente desde otro dispositivo porque la tengo desde otro celular, ya que recuerden que si tenemos a la mano y Nequi no podemos tener las dos cuentas. Entonces la voy a mostrar paso a paso de hasta dónde llegar, sacar los datos para luego volver a la Play Store. Así que estando entonces de vuelta, una vez que hemos anotado entonces todos los números de la tarjeta, fecha de expiración y código CVV, que jamás los vayan a compartir, vamos entonces a ingresar los 16 números. Bueno, este es inválido porque es una prueba, que son 16, les voy a mostrar, y de ahí no deja pasar. Entonces una vez tengamos los 16, pongamos el código CVV y la fecha de expedición, continuamos. Aquí entonces acabé de ingresar todos los números, claramente los tapo por seguridad y automáticamente lo que tengo asociado con la cuenta, con la tarjeta, dice Alejandro Rodríguez, el número de ubicación Colombia,
y solamente entonces le vamos a dar en la opción de guardar. Perfecto, entonces automáticamente ya como muestra en la parte de arriba que no teníamos ahora, ya nos da la opción de que tenemos nuestra Visa, nuestra tarjeta vinculada, que ya podemos entonces hacer el pago de alguna compra. Entonces automáticamente nos vamos a ir ya mismo a nuestras opciones preferidas y qué deseamos comprar. Antes de continuar y mostrarles el último proceso, que es la compra, cuando hice la vinculación automáticamente me descontó 3.000 pesos y me decía bueno, no recuerdo muy bien, puede ser que sea una verificación de la tarjeta como tal, como les he mostrado en videos anteriores, como una verificación como tal, puede que no, pero les aviso de antemano para que después no vayan a decir que pues gracias a mí les quitaron esos 3.000 pesos. Entonces verifíquelo y tengan en cuenta ese dato si les llegan en este caso también a retirar o desembolsar esos 3.000 pesos. Y entre tantas opciones que hay, que en este caso premium y que se pagan ahí, escogí esta Need for Speed Mode One, una que muchos conocemos y que pues realmente es muy buena en PlayStation. En este caso está para la aplicación y va a costar 15.000 pesos. Entonces automáticamente le voy a dar en comprar 15.000 pesos. Me va a mostrar entonces por dónde lo voy a pagar, por Google Pay, que lo tengo vinculada, y pues que ya a Google Pay, que es en la misma Play Store, entonces muestra la tarjeta que ya había vinculado. Ahí me da las opciones, si tengo otras no le voy a dar porque no tengo más, y automáticamente entonces le voy a dar en comprar. Entonces me está pidiendo en este caso la contraseña de mi correo, lo voy a verificar y vemos entonces el siguiente paso. Perfecto, entonces ya finalizó la compra, pero me sale este mensaje porque le quité los fondos digamos, del disponible, porque no quería comprarla, simplemente quería mostrarles cómo hacerlo de una manera sencilla, porque realmente es muy sencillo y puede comprar la aplicación y vincularla en este caso a su Play Store. Entonces ahí está el mensaje de advertencia de que no tenía fondos insuficientes, pero me corroboran los últimos 4 números de la tarjeta, demostrando de que sí se puede. Espero que una vez más siga siendo útil el contenido que les muestro. Las sugerencias que ustedes me dan pues también las tengo en cuenta para seguirles mostrando y de que otras personas también se beneficien. Recuerden también buscar mi página www.alejorodriguez.com, donde sigo mostrando más información de actualidad sobre Nequi Colombia y otros asuntos que tal vez les pueda interesar, y cómo pueden comunicarse conmigo si tienen algún tema o algún interés o algún emprendimiento. Una vez más recuerden, soy Alejo Rodríguez y simplemente nos vemos entonces en otro video.